Salamanca es una ciudad con más de 3.000 años de historia y está situada en la comunidad autónoma de Castilla y León. Famosa por tener 2 catedrales y 2 universidades, Salamanca ha sido siempre una cuna de gran importancia cultural, artística y literaria a lo largo de los siglos, influyendo de manera perdurable en la riqueza cultural de España. Vamos a descubrir juntos este lugar lleno de historia y de diversión. Empezamos en esta plaza preciosa, mirad. Esta escuela de aquí se llama Fray Luis de León. Fray Luis de León fue un teólogo, religioso, humanista, poeta, una persona muy importante en la historia de Salamanca y en la historia de toda España. Después visité las escuelas menores de la universidad y allí encontré algo que me fascinó, el cielo de Salamanca. Una pequeña pausa. Te quiero contar por qué he estado en Salamanca. Salamanca es la ciudad ideal para estudiar español. Cada año, más de 25.000 estudiantes eligen esta ciudad para estudiar y para practicar español. Yo tuve la suerte de ser invitada a la Semana del Español, organizada por FEDELE. FEDELE se ocupa desde hace años de promover la calidad en la enseñanza del español como lengua extranjera. Si estás pensando en venir a España a estudiar español, yo te recomiendo que busques una escuela que forme parte de FEDELE, porque son todas escuelas acreditadas por el Instituto Cervantes y además es una garantía de calidad ser parte de FEDELE. Y como yo no te recomiendo nada que no me guste de verdad y que no haya probado y que no haya visto con mis propios ojos, próximamente, en los próximos días, te voy a enseñar algunas escuelas de FEDELE que he visitado en Salamanca. Mira, ya he llegado al lugar más famoso de Salamanca, la universidad. Esta es la universidad más famosa de España, es un lugar muy importante para nosotros, muy importante en nuestra cultura y justo este punto es el más famoso de la ciudad. ¿Por qué? Bueno, pues porque en esta fachada, que es una fachada en estilo plateresco, hay una rana, hay una calavera con una rana. Y hay una leyenda que dice que si encuentras esa rana en la fachada, vas a tener mucha suerte, vas a aprobar tus exámenes sin estudiar y si te quieres casar, te vas a casar. Así que, bueno, yo no os voy a decir dónde está porque tenéis que venir a Salamanca a encontrarla. Ya sabéis, como os he dicho antes, que Salamanca es muy famosa por su universidad. Aquí han estudiado grandes figuras de la cultura de nuestro país. Aquí ha estudiado Calderón de la Barca, Miguel de Unamuno, pero para mí la persona más ilustre que ha estudiado aquí es mi abuelo. Mi abuelo estudió la carrera de Derecho en los años 50 aquí en Salamanca y estoy disfrutando mucho poder ver los lugares por donde él estuvo. En aquella época no teníamos universidad en Extremadura y la mayoría de los extremeños venían a estudiar aquí. Así que eso, para mí, esa es la persona más importante que ha estudiado aquí en Salamanca. Quería enseñaros la Plaza Mayor, no vais a poder verla completa porque veis que tenemos estas casetas, pero bueno, esa es una de las cosas más especiales de Salamanca, que es un centro cultural. Siempre hay actividades culturales, ¿no? y eventos, y durante estos días se está celebrando la Feria del Libro Antiguo y de Ocasión. Un libro de ocasión, o bueno, cualquier objeto de ocasión, es un libro o un objeto que tiene una oferta especial, un precio especialmente bajo, ¿vale? Y es una ocasión, es una ganga. O lo compras en ese momento o lo pierdes, ¿vale? Eso significa algo de ocasión. Voy a darle una vuelta a ver si encuentro algo interesante. A continuación tuve la suerte de entrar en el ayuntamiento y participar en una recepción con el alcalde para los participantes de la Semana del Español. Ahora estoy en una sala del ayuntamiento de Salamanca y vamos a conocer al alcalde de Salamanca. Me siento muy importante.
Como sabéis que yo no tengo vergüenza, le hice al alcalde una pregunta fundamental. Estamos con el alcalde de Salamanca, me siento muy importante en este momento. Nos ha recibido en una sala muy especial del ayuntamiento. Señor alcalde, seguro que ya le han preguntado por la historia de Salamanca, por el español aquí y por todo este tipo de cuestiones. Yo le voy a hacer una pregunta muy sencilla. ¿Qué es lo más rico que puede comer un estudiante de español aquí en Salamanca? Bueno, tenemos un producto que es un producto universal, el jamón ibérico. Tenemos también especialidades locales, la ternera de Morucha. En cualquier restaurante de Salamanca se come muy bien porque además la oferta gastronómica ha mejorado muchísimo. Así que yo invito a todo el mundo, pero sobre todo los embutidos. Y el jamón ibérico es nuestro producto estrella. Y el que me siento importante, estoy con las personas del español, soy yo. Hoy me siento importante. Muchas gracias, pues ya sabéis, tenéis que venir aquí a Salamanca a probarlo. Mirad qué bonito el traje tradicional de aquí, ¿eh? Esta es la mujer charra, la mujer salmantina. Es una preciosidad, un trabajo de artesanía muy laborioso, con muchos detalles, muy especial. Bueno, para que veáis que España no es solo Andalucía y flamenco, ¿verdad? Todas las comunidades autónomas, todas las diferentes regiones de España tienen sus trajes tradicionales, sus trajes regionales, y este de aquí es especialmente bonito. No sé si os habéis fijado en todas las joyas que lleva el traje tradicional de aquí. Luego tuve la suerte de participar en una cata de vinos en la Hacienda Zorita, una bodega situada en un antiguo monasterio del siglo XII. Pero esto te lo cuento en mi perfil de Instagram. Yo, como siempre, espero que este vídeo te haya gustado y que hayas aprendido algo nuevo. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Un besito!